Bueno, hermanos, hermanas de la Iglesia Misionera Canaán de Heredia y también otras personas, hermanos, hermanas en Cristo, amigos que también nos acompañan en este estudio de esta noche. Vamos a leer el Salmo 19 y entiendo que ahí en Costa Rica se está celebrando el mes de la Biblia. Ahora en septiembre, es algo que me mandaron a decir ahí. Y qué bonito, amén. Entonces vamos a estudiar un poquito sobre la Biblia misma, ¿verdad? La grandeza de la palabra de Dios. En el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. El 6 añade del Salmo número 19: de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, dulces más que miel, y la que destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Es un salmo muy rico, muy sustancioso, y nos dice claramente aquí que hay como dos revelaciones divinas, ¿verdad? Una es la creación. Todos sabemos de veras que cuando miramos hacia el cielo, sea en el día, sea en la noche, no podemos más que llegar a la conclusión de decir qué precioso es nuestro Dios, todo lo que ha hecho. Y en la noche se mira hacia el norte, una figura de estrellas, ¿verdad?, que parece un tazón muy grande. Y cuando vemos algo así, como un tazón, como esas cucharotas hondas que sacan el líquido, ¿verdad?, sea refresco o sopa o lo que sea, uno se pone a pensar, es como que él estuviera diciendo: el que tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad?, y satisfaga su alma. Toda la creación, dice aquí la palabra de Dios, sin lenguaje, sin decir nada, más en silencio podemos llegar a la conclusión: qué lindo es nuestro Dios, cómo se revela a nosotros. Amén. Pero además de eso, cuando comienza a decir en el verso 7 que la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto, el temor, los juicios, etcétera, etcétera, y que todos son más dulces que la miel, que la estila del panal. Aquí ya está hablando de la revelación escrita de nuestro Dios. Aquí ya se está haciendo referencia a la Biblia, al Pentateuco, a todo el Antiguo Testamento. Y el salmista, por supuesto, ahora se concentra en decir qué beneficiosa,
qué útil, qué necesaria, qué poderosa es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Dice en el verso 11, tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La Biblia es la única revelación divina, la única palabra de Dios, inspirada de Dios, que tenemos. No hay otro libro igual. La Biblia contiene 66 libros, escritos por, se calculan unos 40 diferentes escritores sobre un periodo de más o menos unos 1500 años. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. El Nuevo Testamento escrito en el griego. Y la palabra de Dios nos dice, sí, que estos libros, estos 66 diferentes libros, fueron escritos como la instrumentalidad humana que Dios usó. Fueron escritos por hombres de negocios, por ejemplo, el libro de Mateo, ¿verdad? El Evangelio de Mateo. Era un cobrador de impuestos, era un hombre que sabía bastante de negocios, pescadores también como Pedro, Santiago y Juan, que estaban ocupados en ese oficio, doctores como el doctor Lucas, y estos hombres fueron escogidos de Dios y usados de Dios para escribir la Santa Biblia. Hay algunos libros que no nos dice la Biblia exactamente quiénes fueron los autores que Dios usó. Por ejemplo, el libro de Job, el libro de Hebreos, el libro de Esther, pero no obstante no identificarse el autor humano, sin embargo, de acuerdo al contexto de lo que está escrito ahí, de su contenido, de acuerdo al contexto de toda la Biblia, definitivamente llegamos a la conclusión de que fueron escritos por hombres de Dios también. Bueno, al menos en lo personal, yo creo que Hebreos, y muchos hermanos creen que Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo, y Job también por Job, ¿verdad? Y así por el estilo. Para avanzar un poco, vamos a ver por lo menos tres cosas importantes aquí acerca de la Santa Biblia. Ya mencioné que es el único libro inspirado de Dios. La palabra inspirar no se usa en este sentido como los poetas que se inspiran o los pintores que se inspiran para sus obras de arte o de escritos. No se refiere a eso, ¿verdad? Inspirar en el sentido bíblico quiere decir exhalar aliento. Estamos hablando de que es del mismo aliento de Dios. Las palabras salieron de la boca de Dios. Por ejemplo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil, eso quiere decir que es beneficiosa, que tiene la habilidad, dice, de enseñar, de redarguir, de corregir, de instruir en justicia, con el propósito, la finalidad de que el hombre de Dios, el cristiano, el salvo, el siervo del Señor,
o sierva del Señor, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Aquí cuando dice pues que la Escritura, la Santa Escritura, la Santa Biblia es inspirada de Dios, quiere decir que salió todo de la boca misma de Dios. En Isaías capítulo 55 dice el verso 10 y el 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice Jehová, que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí podemos mirar, sí, otra vez, ¿verdad? Que esta escritura ha emanado de la misma boca de Dios. Amén. Hay otro texto más que sería bueno a mirar en segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. Segunda de Pedro 1, del 16 al 21, dice así. Porque no os hemos dado a conocer el poder, dice el apóstol Pedro acá, lo que les escribimos, lo que predicamos, enseñamos, y al decir en plural esto se refiere él y sus demás compañeros, sus demás apóstoles, discípulos del Señor Jesucristo. Lo que hemos escrito, lo que les damos a conocer, dice acá, y en cuanto al poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. No hemos andado averiguando y viendo a ver qué mitos y qué leyendas y qué cuentos son apropiados que pueden calzar con las enseñanzas de Dios. Dicen, no, nosotros no hemos acudido a nada de eso. Lo que les decimos es, verso 16 al final dice, lo que hemos visto con nuestros propios ojos en cuanto a su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Sí. Aquí hace referencia al apóstol Pedro a esa experiencia grandiosa, genial que tuvieron en el monte. No sabemos cuál monte fue ese, pero era un monte bastante alto y él se transfiguró delante de estos tres apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo. Era como el círculo íntimo que él tenía, los más cercanos de él, escogidos de los 12. Y ellos estuvieron ahí en pleno día. Y la palabra de Dios dice que tal fue el reflejo, la luz, la brillantez, la majestad que usa la palabra aquí él, que inclusive su brillantez, su luminosidad excedía a la luz del sol cuando está resplandeciendo a mediodía. Era algo que ellos podían quedar ciegos y hasta fulminados ahí. Pero la palabra de Dios dice que hasta vino una nube ahí para interceptar y para bloquear un poco tanto el resplandor. Y ellos oyeron la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
no solamente estaba el Señor Jesucristo ahí, eso está en Marcos capítulo 9, Mateo capítulo 17, usted puede leer esos textos también en Lucas sobre ese acontecimiento tan grandioso. Pero dice la Biblia que no solamente Él estaba ahí, transfigurado, pero aparecieron también Moisés y Elías. Y eran reconocibles para ellos, y que estaban hablando entre ellos dos, con el Señor Jesucristo también, y dándole palabras de aliento, como seguro diciéndole, hey, ahora tú estás acá, es el del que hemos profetizado, todo depende de ti, ¿verdad? Sé lo suficientemente valiente para que después de tu muerte, porque de eso estaban hablando, de su salida, de su muerte en Jerusalén, de Jerusalén, dice la palabra de Dios. Y entonces dice, así como estás ahorita, transfigurado, es el premio que el Padre te va a dar después de ser crucificado por nuestros pecados. No sabemos exactamente toda la conversación que tuvieron, pero ellos, dice la Biblia, que ese era el tema que tenía acerca de su crucifixión, de su muerte, de su humillación, pero también, perdón, de su glorificación, que era lo que estaban mirando ahí en ese momento. Así pues vemos que la inspiración de la palabra de Dios inclusive es más poderosa, más importante, más valiosa que los milagros. Mire que el apóstol Pedro dice esta revelación. Estábamos leyendo 2 de Pedro capítulo 1, perdón, y ahora el verso 18 dice, y nosotros oímos esta voz del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a las cuales hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Esto es sumamente precioso. La palabra de Dios, pues, es inspirada, excede inclusive a esta manifestación milagrosa del Señor Jesucristo que ellos miraron en el monte, porque dice, tenemos la palabra profética, la Santa Biblia, más segura todavía. Hermanos, esto es sumamente precioso, hay que ponerle atención. Dice el apóstol Pedro, yo no estoy tan atenido a decirles que todo lo que predicamos y enseñamos es la verdad, porque miramos al Señor glorificado, transfigurado en el monte. Pero tenemos la Santa Biblia, la palabra de Dios, como diciendo, esto es todavía superior a cualquiera de todos los milagros. Amén. Hermanos en Cristo, hermanos que no son bautistas y que han sido embaucados mucho con esto de milagros aquí, milagros allá, la palabra de Dios es superior a todo eso. Hay que ponerle atención a ella. Es ahí donde está la luz de Dios, la verdad de Dios. Amén y amén. Por eso en este mes de la Biblia es bueno no solamente celebrarla y unos días de este mes, pero todo el tiempo, hermanos en Cristo, debemos de memorizar textos de la palabra de Dios, debemos llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia de esta
preciosa palabra divina. Son las cartas de amor de nuestro Padre Celestial. Amén. Sigamos adelante, pues. La inspiración de la palabra de Dios es entonces definitiva y nos enseña, como dijo el apóstol, como dijo el salmista ya en el Salmo 19 que leímos, ¿verdad? Con ella soy amonestado, con ella tú me ayudas, Señor, para no ser un presumido. Ella me enseña también errores, pecados de los que no estoy ni siquiera consciente, porque ¿quién puede entender sus propios errores? Nos justificamos en todo, pero la palabra de Dios arroja luz en nosotros y nos dice, eso no está bien, eso no está mal. Es la palabra de Dios, la única que puede decirnos qué es bueno y qué es malo, qué es aprobado por Dios y que no lo es. Gloria al Señor. Hermanos, familiaricémonos cada día más con la palabra de Dios. Amén. Ella es una gran bendición. Pruebas de la inspiración de la Santa Biblia, ese es el segundo punto. Estamos hablando de que esto es inspirada de Dios, es el único mensaje divino que tenemos. No hay tal cosa de Corán, no hay tal cosa de otros escritos de otros hombres que han dicho que han tenido revelaciones de Dios. La única revelación es la Santa Biblia, solamente, únicamente, exclusivamente. Todo lo demás es mentira en cuanto a alegatos de que esto también es revelado de Dios, aparte de la Biblia. Amén. Las pruebas de que la palabra de Dios es ciertamente inspirada, es una prueba fuerte, es la profecía cumplida. Hermanos, es admirable cómo Dios miles de años atrás había dicho cosas que iban a suceder miles de años más adelante y se cumplieron exactamente así, como el Señor lo vaticinó, ¿verdad? Por ejemplo, miremos en Lucas 24:44 un texto cuando el Señor Jesús se apareció a estos discípulos que iban de Jerusalén en camino a Emaús, y ellos no sabían que era el Señor resucitado ni nada así por el estilo, pero dicen en el Lucas 24:44, y les dijo el Señor Jesús a ellos: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Mire la palabra, subraye esto en su Biblia: todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, la ley de Moisés es el Pentateuco, son los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Luego los profetas, que son varios de ellos. Tanto en los libros de Moisés como en los profetas hay muchas profecías, hay muchas enseñanzas, hay muchos cuadros, muchas figuras que se cumplirían en el Señor Jesucristo. En el libro de los Salmos también, que son 150 salmos. Hay muchas cosas que no tienen que ver con David, ni con Asaf, ni con Moisés, pero solamente son aplicables al Señor Jesucristo y están ahí. Son como vetas de oro escondidas ahí, tanto en los escritos de Moisés, en los escritos de los profetas y en la de los salmos. Y las profecías se han cumplido ya en cuanto a la primera venida del Señor Jesucristo, y todavía faltan algunas también con respecto a su segunda venida. Miremos a unos 2, 3 ejemplos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7,
verso 14, Isaías vivió como unos 725 años antes del Señor Jesucristo. Y 725 años antes, él había dicho en cuanto al Señor lo siguiente, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Ahora dice acá que esta virgen iba a concebir. Cuando alguna joven, alguna muchacha ha concebido una criatura y dar luz a una criatura sin haber tenido cópula sexual con su esposo, ya estando casada. Pero dice la palabra de Dios que en condición virginal esto iba a ocurrir. Jamás ha ocurrido semejante cosa, ¿verdad? Por supuesto, ya sabemos nosotros, los hijos de Dios, que eso era necesario, a que así fuera, que directamente nuestro Padre Celestial, que todo lo puede hacer, ¿verdad? No hay nada imposible para Él, hiciera que esta niña, estaba jovencita, quizá unos 15, 16, 17 años, concibió, así como el ángel Gabriel le dijo, en este momento el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás en tu vientre. Y hasta le dijo el ángel qué nombre debía de ponerle a él, que sería Jesús, que quiere decir Dios salva o Dios es Salvador. Amén. Ese es un texto, ¿verdad? Que tenemos en Isaías 7:14, y su cumplimiento lo podemos encontrar en Mateo capítulo 1, versos 18 al 23. Vamos a ir ahí. Ojalá que usted tenga su Biblia, y si no la tiene, pues por lo menos escriba una notita ahí para verla después más tarde, porque es importante. Estamos hablando pues de cómo la profecía cumplida es evidencia, es prueba contundente de que la Biblia de veras es inspirada por Dios. Solo Dios, que todo lo sabe, que conoce el fin desde el principio, puede darnos estas revelaciones así, aquí con su cumplimiento. Dice acá en Mateo 1:18, el nacimiento del Señor Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció y en sueños, y al aparecerse en sueños, dice que le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu madre, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor, ¿verdad? Así pues que, y luego Mateo comienza a decir ahí la cita del profeta Isaías, que ya dijimos que 725 años esto ya había sido profetizado. En cuanto a Juan el Bautista, que iba a ser el precursor, precursor quiere decir el que vendría primeramente anunciando que Jesús ya estaba acá, que el Mesías ya había sido enviado por Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, y que los corazones, las conciencias de hombres y mujeres debían de estar ahora limpios, preparados, porque Él venía ya para instituir su iglesia. Y Juan el Bautista los
les predicó, les enseñó, los bautizó, los instruyó para que fueran el elemento apropiado para el Señor Jesucristo. Y en Isaías capítulo 40, otra vez, el profeta de 725 años antes de que esto ocurriera, en el capítulo 40 de el profeta, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Al decir pueblo mío se refiere al pueblo judío, ¿verdad? Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Este es el mensaje que Juan el Bautista tenía que predicar al pueblo, ¿verdad? Ya viene el que después de mí os bautizará en el Espíritu Santo, ¿verdad? En Juan 1:29, una de las palabras de él, cuando lo identificó delante de los demás, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es lo que Dios le está diciendo acá en el verso 2, que proclame, que diga con toda la fuerza, ¿verdad? Que Él es el Salvador. Vos que clama en el desierto, verso 3, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Así que estos mensajes de Juan el Bautista contenían este mensaje que está aquí en Isaías. Y eso es por decir una profecía más, ¿verdad? Y eso lo tenemos, por supuesto, en Mateo capítulo 3, versos 1 al 3, Juan capítulo 1, verso 23 y los siguientes versículos. Y más profecías hay, por supuesto. El próximo miércoles vamos a ver más de estas, pero hay pruebas abundantes de profecías cumplidas al pie de la letra, exactamente como Dios lo había profetizado. Así que mis hermanos, amigos, que también están acompañándonos con nosotros en este estudio de esta noche, lean la palabra de Dios, memoricen versículos de la palabra de Dios, amen la palabra de Dios, amemos la palabra de Dios y hagámosla, porque ahí está todo nuestro bien. El Señor los bendiga. Buenas noches.